Bueno, hermanos, proseguimos con el programa Vara de Hierro, que se transmite por Radio Cielo 1010, amplitud modulada, y por la 101.7, frecuencia modulada, al cono este de la capital, al distrito de San Juan de Lurigancho, el distrito más grande del país, del Perú. Bueno, hermanos, como le estábamos expresando en la primera hora del programa, el propósito de estos elementos de juicio que le alcanzamos es que ustedes tomen la determinación en sus vidas de estudiar las Escrituras Sagradas. Las Escrituras Sagradas es puro amor y pura justicia. Ese amor por la totalidad, ese amor hacia los hermanitos mal llamados animales, ese amor hacia las plantitas, hacia el mundo vegetal, hacia el mundo mineral, ese amor que considera con iguales derechos a todas las especies, ese amor que está vinculado con la justicia. Un amor con justicia es aquel amor que no permite que se violente la igualdad de derechos en este planeta. Aquel que considera a su hermano a cualquier especie. No podemos permitir que sigan eliminando especies en nuestra patria planetaria. Todos los días desaparecen especies en nuestra patria planetaria. Ese amor con justicia nos debe impulsar a impedir que se siga cometiendo ese crimen. Ese acto criminal, cobarde contra la especie vegetal, cualquiera de sus variedades. Las especies del mundo vegetal, en otras palabras, que van desapareciendo día tras día, cuando se destruye un sistema ecológico, un ecosistema. Cuando se destruye un ecosistema, mueren especies, pierden la vida especies del mundo vegetal, igualmente del llamado mundo animal. Un amor con justicia debe expresarse en defensa de ellos. Hay muchos seres humanos que han demostrado ese amor con justicia hacia esos seres vivientes. Y hoy eso se va expandiendo más y más. Hay un amor con justicia expresado por nuestros hermanos campesinos, por los hermanos que viven en el campo, en las zonas rurales, muchos de ellos viviendo en comunidades. También tenemos a muchos hermanos que defienden la vida de los hermanos mal llamados animales. Estamos hablando de aquellos seres que son coherentes, que a la vez que hacen eso son vegetarianos. Porque hay otros también que si no avanzan en esto de dejar la alimentación donde hay derramamiento de sangre, sencillamente van a terminar como falsos profetas que defienden la vida de determinados hermanitos, como los toritos o como los perritos, pero que no defienden la vida de otros seres vivientes que también merecen que se les defienda su derecho a vivir, como son las aves, como son las mal llamadas aves de corral o de granja. Crímenes atroces. Agarran un ave, lo meten a una olla hirviendo. ¿Hasta dónde ha llegado a degenerar, a bestializar la bestia capitalista, los grandes y poderosos con su egoísmo,
con su desprecio por la vida, a una parte de la humanidad que vive así, cometiendo estos actos sanguinarios contra estos seres inocentes. Esta bestia capitalista nos ha enseñado a ser inhumanos, insensibles. Pasamos por donde hay cantidad de jaulas, sí, de jaulas, donde hay aves de corral o aves silvestres. O por jabas, donde hay pollos. Y miramos como cosa normal y natural seres vivientes que están, ¿cómo sentirán próximos a la muerte? La muerte debe ser una experiencia natural porque es la partida de esta dimensión, pero que te obliguen a partir de esta dimensión, violentando tu derecho a la vida, es un acto criminal que lo van a pagar quienes han desarrollado esta industria criminal que le llaman industria alimentaria. Industria alimentaria en base a la carne. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los cerebros de estos crímenes? Los ideólogos de estos crímenes contra la especie humana, contra las demás especies. ¿Quiénes son? No tengamos ningún temor, hermanos. Cuando hemos llegado a descubrir la verdad, no podemos tener ningún temor. El Maestro Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, porque más que eso no podrán hacer. Teman más bien a quien no solamente el cuerpo, sino el espíritu, el alma viviente puede mandar al fuego del infierno. Y otra parábola que dice: quien cuida su vida la perderá, y quien la pierda por causa de mí, de su doctrina se refería el Maestro, alcanzará la vida eterna. Si estas parábolas le estimulan a desarrollar una vida en búsqueda de una sociedad justa e igualitaria, muy bien por ustedes, y sigan desarrollándola. Son dos hermosas enseñanzas del Maestro Jesús. Pero volviendo a la condena de estos criminales que hace el Padre Eterno, ¿quiénes son los ideólogos? ¿Quiénes son los autores intelectuales de estos crímenes contra las aves de corral? Contra las vaquitas, contra los toritos, contra los corderitos, contra los cuisitos y contra otros tantos seres vivientes mal llamados animales que les quitan la vida sistemáticamente, masivamente, para luego comer sus despojos cadavéricos. ¿Quiénes son? ¿Podemos responsabilizar de todo a un pueblo que le han quitado el derecho a la cultura en base a las escrituras sagradas? ¿Podemos responsabilizar a ellos, que son los que finalmente se ensucian las manos con la sangre de estos inocentes? Solamente podemos culpar a ellos, que cometen crímenes atroces ciertamente. Ellos tienen una cuarta parte de la responsabilidad de estos crímenes. Y si lo hacen con pleno conocimiento de causa, su paga por estos crímenes es mayor. Pero si no conocían la revelación y hacían estas prácticas, una cuarta parte de las muertes de estos seres la pagan ellos. Y 3/4 partes los que los indujeron, los que los obligaron a estas prácticas para enriquecerse a costa de estas costumbres demoníacas de comer cadáveres de seres inocentes. ¿Quiénes son esos seres? ¿Cómo se llaman? Explotadores, ricos, empresarios privados,
grandes empresarios privados. Así se llaman. Así se llaman, capitalistas. Así se llaman estos seres que manejan esta industria. Y que para eso necesitan hacer publicidad y propaganda para fomentar el consumo de despojos cadavéricos que producen enfermedades, y para eso usan a médicos formados por la bestia capitalista, que le dicen al pueblo: come de todo. El más simple razonamiento nos debe llevar a entender que introducirse al cuerpo el despojo cadavérico de un cadáver de uno de estos hermanos mal llamados animales, el introducírselo al cuerpo implica decir que dentro de nuestro cuerpo van a cumplir esos trozos de cadáveres con la ley de la descomposición de la materia o pudrición de la carne, que es ley natural. Eso es lo que ocurre dentro de nuestros cuerpos, en nuestras naturalezas. En otras palabras, somos como cementerios andantes, cementerios vivientes, llenos de despojos cadavéricos que nos producen enfermedades degenerativas, que nos acortan la vida, que hace que nos llenemos de maldiciones, porque son violaciones a la ley que nosotros nos introducimos dentro del cuerpo. Todo esto es obra de los capitalistas, de los ricos de este planeta. Ustedes van entendiendo, hermanos y hermanas, por qué el Padre Eterno empieza juzgando al sistema de vida. 3/4 partes de estos crímenes, producto de la alimentación cadavérica, sí, crímenes. Para imponer la alimentación cadavérica, tuvieron que matar a estos hijos primeros del Padre Eterno. Estas criaturas humildes y sencillas que no nos hacen ningún daño y que han venido a la tierra a acompañarnos, a alegrarnos el diario vivir. Pero cómo ha tratado la humanidad estos seres por causa de estas bestias que dirigen el mundo. El pueblo gobernado a través de la explotación se ha hecho cómplice de estas matanzas. ¿Quién no ha consumido carne? ¿Quién no ha consumido despojos cadavéricos? ¿O quién no ha consumido cadáveres de inocentes seres? Como los cadáveres de nuestros hermanos mal llamados animales. Benditos aquellos que sus cuerpos nunca probaron carne. Y justamente son los niños y niñas que van naciendo y cuyos padres ya tienen ese grado de conciencia de que no se debe practicar este crimen en el nombre de la alimentación. Entonces, estos elementos de juicio, hermanos, que se les alcance es para que ustedes despierten también en este campo. Esta revolución, hermanos, que ha iniciado el Padre Eterno es completa, es total. Está basada en el cambio de costumbres. Le hemos alcanzado a ustedes elementos de juicio variados que representan, que implican cambiar costumbres en nuestras ideas, en nuestras acciones, en las costumbres que practicamos en el diario vivir. Necesariamente vamos a tener que cambiar de forma de alimentación. Vamos a tener que practicar la alimentación que fue enseñada en el Génesis, cuando el Padre Eterno le dice a la humanidad, a la naciente humanidad, le dice: mirad, os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Alimentación vegetariana. La alimentación que corresponde a la naturaleza nuestra. Porque la estructura anatómica del ser humano no está hecha para comer despojos cadavéricos. No tenemos caninos. Y aún nuestros hermanos, llamados felinos, su prueba era, a pesar de tener una estructura anatómica para estar tentados, ¿no? Para estar tentados a comer carne, porque es una prueba que ellos pidieron en esta vida. Aún ellos prometieron vencer esas tendencias y ser vegetarianos. No olviden ustedes las características del paraíso, descritas en el Antiguo Testamento, descritas por profetas como Elías, como Isaías, Daniel, Joel y otros tantos profetas. No olviden ustedes que Isaías, por ejemplo, dice que en el nuevo mundo un niño del futuro jugará, dice, con la serpiente. Dice también el profeta Isaías, caracterizando al paraíso, que en el futuro el lobo no se comerá al cordero, que habrá paz entre la hiena y el perro. En el mundo de la igualdad de derechos, en el mundo paraíso, que el león no se comerá al ciervo, vivirán juntos, jugarán, vivirán como hermanos. Son características del mundo que están haciendo ya. Y si nosotros no tuviéramos la desgracia de que los medios de comunicación social masivo están en manos del poder económico, podríamos ya observar parte del nacimiento de ese nuevo mundo, que de lo invisible nace a lo visible, pasando por un proceso de desarrollo que se llama en las Escrituras Sagradas dolores como de parto sufrirá la tierra antes que nazca el nuevo mundo. Estamos viendo ya, quienes tenemos en algún grado nuestra conciencia despierta, brotes de enorme espiritualidad dentro de la especie humana, en las zonas rurales, en el campo, expresado en los hermanos campesinos, en los hermanos nativos de la Amazonía, en aquellos que han vivido en contacto con la naturaleza, amándola y respetándola, dando su vida por ella, cuidándola, demostrando en la práctica que son guardianes de la madre tierra. Son brotes de espiritualidad que no lo ve ningún guía religioso que sirve a la bestia capitalista. Más bien están afanosos de que los hermanos campesinos claudiquen en su determinación política de defender la creación del Padre eterno. ¿Acaso la bestia no envió para convencer a los hermanos campesinos, a 2 curas, a 2 jerarcas de la secta vaticana, a un tal Cabrejos, por ejemplo, y a otro personaje de la secta vaticana? ¿Con qué intencionalidad política lo hizo la bestia, representada por la administración del Estado explotador actual, Ollanta Humala? ¿Con qué intencionalidad? Y esto todo está dirigido desde afuera por las multinacionales. El imperialismo digitando políticamente y económicamente este país. La intencionalidad de los religiosos era apagar ese fuego
esa llama de justicia que se estaba desarrollando en Cajamarca y que prosigue. ¿Cuántas pruebas pasarán nuestros hermanos campesinos? Pero triunfarán en sus pruebas. Porque ese tipo de espiritualidad, de amor por la naturaleza, de defensa férrea de la vida de la naturaleza, eso es un tipo de espiritualidad que no puede ser aplastada. Nuestros pueblos, por eso, para fortalecer esa fe, para fortalecer esa espiritualidad que han desarrollado, deben estudiar las Escrituras Sagradas, deben aprender a diferenciar Sagradas Escrituras de religiones. Son dos cosas totalmente opuestas, antagónicas. No hay nada que coincida entre las Sagradas Escrituras y las religiones. Son dos cosas completamente antagónicas. Las Sagradas Escrituras son revolucionarias. Enseñan el comunismo filosófico, el comunismo psicológico, y le hacen saber al ser humano cuál es su misión en la tierra: crear la tierra paraíso, el mundo nuevo, la tierra nueva, el nuevo amanecer. Eso viene a ser las Sagradas Escrituras. ¿Y qué cosas son las religiones? Las religiones enseñan al ser humano a servir al Satanás de este mundo, que es el capitalismo, utilizando textos de las Escrituras Sagradas. Aprendan a definir eso. Y se lo decimos amorosamente, hermanos, pero con un amor que también está vinculado a la virtud de la justicia, porque las virtudes siempre actúan juntas. Actúan al mismo tiempo. Es el comunismo del pensar humano expresado en las virtudes, en la forma como se juntan para generar una idea. Nosotros solamente, hermanos, estamos alcanzándole algunos elementos de juicio. En los rollos del Cordero de Dios está explicado el origen de las cosas, la causa de las cosas existentes, de lo no existente y de lo que existirá, el destino de la creación del Padre. Es parte de la doctrina del Cordero de Dios, la explicación del origen, de la causa y el destino de la creación de este infinito universo, expansivo, pensante, viviente, consciente. Es parte del contenido de la revelación de los rollos del Cordero de Dios, como la explicación de la existencia de vida fuera de la tierra, de nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos cósmicos, galácticos, universales, que poblan el universo, porque enseñado está que muchas moradas tiene el Padre Eterno. ¿O no fue enseñado eso? ¿No dijo acaso el Maestro Jesús: muchas moradas tiene mi Padre? ¿A qué se refería? Pues le damos un alcance a ustedes. Salido de los rollos del Cordero de Dios, significa muchos mundos habitados hay, existen, han existido y existirán. Bueno, hermanos, vamos a volver a hacer una pausa musical y retornamos.